Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a una clase más sobre profecía bíblica. Vamos a aprovechar el máximo, hermanos, para poder crecer en conocimiento y poder aclarar algunos puntos teológicos. Vamos a estudiar algunos puntos que se malinterpretan y que casi no se comprenden correctamente dentro de la iglesia adventista. Así que vamos a orar para iniciar la clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder presentar tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, que podamos estar atentos al mensaje y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Bendícelo, Señor. Necesitamos de tu conocimiento y de tu sabiduría para que seamos guiados a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Según la Biblia, la iglesia remanente tiene dos características, y es que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Esto lo dice Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia remanente tiene estas dos características: guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Con el tema de los mandamientos lo comprendemos la mayoría, que el remanente guarda los mandamientos morales de la ley de Dios. Es una referencia al decálogo. Los mandamientos siguen en vigencia, no han sido abolidos como dicen algunos protestantes. Y quiero decirles, hermanos, que la otra característica del remanente es que tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Sobre este tema hay poco conocimiento dentro de la iglesia. Casi no se predica sobre esto. Pero cuando hablamos del testimonio de Jesucristo, es el nombre que la profecía apocalíptica le da al don de profecía. Vamos a ver de que la iglesia remanente iba a tener el don de profecía. Aparte que la iglesia remanente guarda los mandamientos, iba a tener en su medio el don de profecía. O sea, iba a tener por lo menos un profeta en su medio. Apocalipsis 19:10. Aquí, en lugar de decir testimonio de Jesucristo, dice espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Juan está adorando al ángel Gabriel. ¿Y qué le dice Gabriel? Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es que el espíritu de la profecía. O sea, entonces, si unimos Apocalipsis 12:17 con Apocalipsis 19:10, ¿qué es tener el testimonio de Jesucristo? Es tener el espíritu de la profecía. Ahora, ¿qué es espíritu de la profecía? Alguien no puede tener claro este concepto. ¿Qué es tener el espíritu de la profecía? Y vamos a ver de que en otro pasaje bíblico el espíritu de la profecía se relaciona con los profetas. Apocalipsis 22, versículos 8 al 9. Apocalipsis 22, versículos 8 al 9. Aquí Juan no aprendió la lección. Vuelve otra vez a rodeársele al ángel Gabriel. Y Gabriel le vuelve a decir lo mismo, pero con diferentes palabras. Apocalipsis 22, versículos 8 al 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, noten,
mira, no lo hagas, como queriendo decir, no lo hagas otra vez. Te dije anteriormente que no lo hagas y lo vuelves a hacer. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Noten que aquí Juan dice, quien tiene el testimonio de Jesucristo son los hermanos de Juan, que son ¿qué? Los profetas. ¿Estamos de acuerdo, hermano? El texto lo dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Entonces, ¿quiénes son los que tienen el testimonio de Jesucristo? Los profetas. ¿Y qué es tener el testimonio de Jesucristo? Según lo que estamos estudiando, es tener el espíritu, ¿qué? De la profecía, tener el don de profecía. La iglesia remanente iba a tener el don de profecía e iba también a guardar los mandamientos. Pregunto, ¿esto cuadra con la iglesia católica? Para que la iglesia católica sea la iglesia verdadera, la iglesia católica guarda los mandamientos. ¿Tienen ellos el testimonio de Jesucristo? No. ¿Los mormones guardan los mandamientos? No. ¿Ellos qué día guardan? El domingo. ¿Los testigos de Jehová guardan los mandamientos? No. Tampoco no pueden tener el testimonio de Jesucristo. Porque son las dos características que debe tener el remanente. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Noten que los protestantes dicen, pero nosotros guardamos los mandamientos, pero no los de Moisés, sino los de Cristo. Y empiezan a contradecirse. Como que si Dios tuviese otro mandamiento, si Cristo otro. Y hacen una contradicción. Pero noten que el texto dice que guardan los mandamientos de Dios. No dice de Moisés, ni dice de Cristo. Aunque Cristo y el Padre son uno, pero el texto está diciendo los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, vamos a analizar un punto donde hay mucha confusión. Y quiero decirles que la mayoría de adventistas están confundidos en este punto. Dicen así, esto es la luz menor y la Biblia la luz mayor. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? En los púlpitos se repite eso. Los escritos de Elena de White son luz menor y la Biblia es luz mayor. Eso lo repiten muchas veces, aún hasta hermanos que supuestamente dicen que son estudiados en la Biblia, repiten eso. Que los escritos de Elena de White son luz menor y la Biblia luz mayor. Y vamos a ver de que eso es erróneo. Esa enseñanza surgió de una mala interpretación de una cita de Elena de White. Vamos a ver en este estudio que tanto los escritos de Elena de White como la Biblia son luz menor. La luz mayor es Cristo. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como la profetisa moderna Elena de White fueron inspiradas por el mismo Espíritu Santo. Ambas fuentes son fuente de testimonio que nos apuntan a Cristo como la luz mayor. Cuando decimos nosotros luz menor, los escritos de Elena de White, y luz mayor, la Biblia, estamos diciendo que el Espíritu Santo tiene niveles de inspiración, que a uno les da más inspiración y a otros menos. Pero eso es ajeno a las Escrituras. Cuando decimos que la Biblia contiene la luz mayor, estamos hasta blasfemando. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo que los profetas que escribieron la Biblia eran luz mayor. Y eso es peligroso y lo vamos a demostrar bíblicamente.
La mayoría de hermanos adventistas que dicen esta frase, luz menor, los escritos de Elena de White, y luz mayor, la Biblia, lo hacen para minimizar el don de profecía. Esa frase se ha usado para minimizar el don de profecía en la iglesia adventista. Inclusive hay muchos que ni lo aceptan. Inclusive hay muchos que ni creen en el ministerio profético de Elena de White. Se ha levantado una gran oposición contra estos libros, no solamente fuera de la iglesia adventista, sino también dentro. Yo he escuchado muchas personas de renombre que hacen ataques sutiles al don de profecía dado a Elena de White. Lo minimizan. Cuando se les citan párrafos de estos libros, dicen ellos, hay que citar la Biblia. Cuando estos libros condenan alguna mala práctica, vienen y dicen, nosotros somos sola escritura. Pero cuando viene la Navidad, sí les encanta citar estos libros. Noten estos apóstatas, como son, yo les llamo apóstata, porque Elena de White así les llama apóstata, que son selectivos con los libros que ella escribió. Solamente usan lo que a ellos les conviene. Pero, ¿por qué muchos odian estos libros? Y que conste, yo no estoy hablando de católicos ni protestantes, porque ellos, por lógica, los atacan. ¿Qué dicen los católicos? Que Elena de White era una bruja. Y de paso, hermanos, los jesuitas y los teólogos católicos formados en universidades gregorianas hablan bien de esta mujer que escribió estos libros. ¿Sabe quiénes son los que se expresan mal? Son los ignorantes que no leen ni estudian. Téngalo por seguro que la ignorancia más grande del universo es condenar algo sin antes haberlo oído. Esa gente que habla mal de los escritos de Elena de White, ¿saben por qué lo hacen? Escucharon a otro ignorante en un video o vieron alguna publicación en una red social y de ahí tomaron esa información y empiezan a atacar. Pero esos ignorantes, les aseguro que nunca se han tomado la tarea de leer un libro de principio a fin de la escritora Elena de White. Podríamos decir de que los que atacan los escritos de Elena de White son los gatos, no los perrones. Los perrones son los estudiosos de la Iglesia Católica, son los perrones, son gente estudiada. Yo conozco sacerdotes católicos que conocen muy bien a Elena de White y leen los libros de Elena de White. Quienes se expresan mal son gente ignorante, como dijo este narcisista que dijo el populacho, el proletariado, la gente ignorante que no estudia ni tiene preparación. Pero cuando leemos los libros de Elena de White vemos de que esta mujer tenía luz que está en armonía con la Biblia, perfecta armonía con la Biblia. La gente que critica estos libros es gente ignorante, y lo digo con toda la expresión de la palabra. ¿Por qué creen ustedes de que el diablo odia estos libros, hermanos? Seamos sinceros. Porque estos libros que desenmascaran el error. Si estos libros fueran amados, ¿qué pasaría? Estos libros fueran ¿qué? Dieran error en falacia. Sí, pero ténganlo por seguro que ¿por qué el diablo odiaba a los profetas? Porque los profetas decían que la verdad. Ahora, vamos a ver de qué es un error decir de que esto es luz menor y la Biblia es luz mayor. Ambas fuentes son luz menor. La luz mayor es Cristo. Vamos a demostrarlo bíblicamente de dónde surgió esta mala interpretación. Luz menor, los escritos de Elena de White,
y la Biblia es luz mayor. Pero vamos a ver de que eso es erróneo. No existe fundamento, ni tan siquiera no hay ni una cita de Elena de White que diga eso. Lo que se ha hecho es malinterpretar una cita que está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, párrafo 4. Noten cómo dice la cita. Poco caso se hace de la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. De acá donde se deduce de que Elena de White está llamando a la Biblia luz mayor y que sus escritos son luz menor. Y vamos a ver de que eso es una mala interpretación. Vamos a ver que tanto los escritos de Elena de White como los profetas canónicos de la Biblia fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo, ¿o no? O Jeremías fue inspirado por otro espíritu, Isaías por otro espíritu. ¿O creen ustedes de que el mismo profeta, el mismo espíritu que inspiró a Isaías es el mismo espíritu que iba a inspirar a la profetisa o al profeta que iba a tener la iglesia remanente, que iba a tener el don de profecía? Vamos a ver de que la Biblia enseña de que es el mismo espíritu. Esto lo corroboró Elena de White en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, párrafo 3. Noten cómo dice. Ella aquí en esta cita dice que tanto sus escritos como los escritos bíblicos son del mismo autor. Dice así: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Noten lo que está diciendo ella. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Pero la primera frase, noten cómo dice: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, como también del espíritu de profecía. Ahora, cuando hablamos de espíritu de la profecía, no estamos hablando del profeta. No le podemos llamar al profeta espíritu de profecía, sino que el espíritu de profecía era el espíritu que estaba usando al profeta para que el profeta escribiera, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, el espíritu de la profecía es otro nombre dado ¿a qué? Al Espíritu Santo. Pero Elena de White aplica eso a sus escritos por ser autoría del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, hermano? O sea, tanto el espíritu que inspiró a Isaías, al espíritu que inspiró a Jeremías, es el mismo espíritu que inspiró a Elena de White. Ella lo dice. Ahora vamos a ver de que todos los profetas fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo, por lo tanto todos los profetas eran luz menor. Ahora vamos a ver, hablemos de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista, hermano? Profeta. Y Cristo dijo, el mayor de los profetas. ¿Por qué Juan el Bautista fue el mayor? ¿En qué sentido fue el mayor? Porque los demás solamente escribieron acerca de Cristo, mientras que Juan el Bautista preparó el camino en persona, el camino de Cristo, lo preparó personalmente. Aunque Juan el Bautista no tenía ningún libro canónico, pero era mayor que los profetas, porque personalmente preparó el camino para la primera venida de Cristo. Noten, no tenemos un libro que diga el Evangelio según Juan el Bautista, o si hay un libro que se llame así. Pero era profeta. Sí. No tenemos ningún libro escrito por Juan el Bautista. Pero Cristo dijo que Juan el Bautista era mayor que el profeta. Ahora, ¿cuál es la función de Juan el Bautista?
Vamos a ver de qué era apuntar a Cristo, la luz mayor. Juan capítulo 5, versículo 35 al 36. Juan capítulo 5, versículo 35 al 36 dice: Él era la antorcha que ardía y alumbraba. Pregunto, ¿había luz en Juan? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Juan tenía luz. Cristo lo está diciendo. Él era la antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. O sea que Juan el Bautista tenía luz. Sí. Pero noten lo que dice Cristo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Pregunto, ¿quién era aquí la luz menor? Juan el Bautista tenía luz. Pero ahora Cristo, noten, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, Juan el Bautista era la luz menor y Cristo era la luz mayor. La función de Juan, ¿cuál era? ¿Señalar a quién? A Cristo como la luz mayor. ¿Cómo lo sabemos? Hay una cita de Ellen White que lo corrobora. Hermanos, jamás Ellen White le llamó a un profeta luz mayor. Ni una sola vez. Eso es hasta herejía decir que un profeta era la luz mayor. La luz mayor es Cristo. Y esto lo corrobora Ellen White en el libro Deseado a toda la gente, página 191, párrafo 3. Deseado a toda la gente, página 191, párrafo 3 dice: el profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor, dice ella, que había de ser seguida por otra mayor. ¿Está clara la cita, hermano? ¿Quién es la luz menor? Juan el Bautista. ¿Quién es la luz mayor? Cristo. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo, a fin de que pudiese demostrar luz sobre su pueblo. O sea que la función de Juan el Bautista no era llamar a la gente a que la gente lo mirara a él mismo, sino de señalar a Cristo como el Cordero. La luz mayor era Cristo. Juan el Bautista tenía testimonio. Juan el Bautista tenía el don de profecía. Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, Juan el Bautista era luz menor que apuntaba a Cristo como la luz mayor. Ahora, vamos a ver que aparte de Juan el Bautista, que daba testimonio de Cristo, ¿qué otra cosa da testimonio de Cristo? Juan 5:39. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas dan que en este tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio ¿de qué? De mí. Pregunto, según lo que estamos estudiando, ¿qué sería la Biblia entonces? Si la Biblia da testimonio de Cristo, igual como Juan el Bautista, ¿qué es entonces la Escritura? ¿Luz qué? Luz menor. ¿Están siguiendo la dilación? Porque Juan daba testimonio ¿de quién? De Cristo. Y las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Entonces, no le podemos llamar a la Biblia luz mayor, sino que también la Biblia es ¿qué? Luz menor, porque da testimonio ¿de quién? De Cristo, que es la luz mayor. ¿Están siguiendo la dilación, hermano, del tema? Es erróneo. Es erróneo decir los escritos de Ellen White luz menor y la Biblia luz mayor. Erróneo. Porque entonces tendríamos que creer en niveles de inspiración. Y es el mismo Espíritu que inspiró a todos los profetas. Por tanto, todos los profetas son luz menor, que apuntan a Cristo como la luz mayor. ¿De cuáles escrituras Cristo hablaba que daban testimonio de Él? Se refería a las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente a los escritos de Moisés.
Juan capítulo 5, versículos 45 al 47. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. No penséis que yo lo voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién es? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Pregunto, Moisés y sus escritos, ¿eran luz mayor o luz menor? 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, dice el apóstol Pedro, hablando quien estaba en los profetas, hablando. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12 dice, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que, ¿quién estaba en los profetas? El Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Según este pasaje, los ángeles anhelaban mirar lo que estaba escribiendo el profeta, inspirado por el Espíritu Santo. Ya imagino un ángel detrás del profeta queriendo ver lo que estaba escribiendo. Eso dice Pedro acá. Anhelaban mirar los ángeles, lo que los profetas escribían, porque los profetas eran llenos por el Espíritu Santo. Otra pregunta, concéntrense. Cuando yo hago preguntas, necesito que se concentren, hermano. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que inspiró? ¿Las palabras del profeta o la mente del profeta? ¿Qué dicen ustedes? El Espíritu Santo le dictó al profeta lo que tenía que escribir. ¿Se lo dictó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que el Espíritu Santo dictaba? No creemos en eso. Eso no existe en la Biblia. Porque si el Espíritu Santo hubiese dictado la Biblia, las copias que tenemos nosotros no valieran nada. Tendríamos que ir a buscar los manuscritos originales de Pablo y los profetas, ya no existen. Si creyéramos de que el Espíritu Santo dictó palabras a los profetas, el Espíritu Santo no dicta palabras. El Espíritu Santo lo que hizo es inspirar la mente del profeta para que el profeta hiciera uso de sus propias palabras para transmitir mensaje. O sea que la Biblia tiene doble autoría. ¿Saben qué es autoría? Fue inspirada por el Espíritu Santo a la mente del profeta para que el profeta hiciera uso de su propio lenguaje, dialecto, dicho. ¿Saben por qué en la Biblia? Pregunto, hermano. Nosotros conocemos el idioma de los ángeles y el idioma de Dios. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Nadie lo conoce. Pero si Dios nos habla a través de un ser humano, ¿vamos a entender? Sí. Por eso era necesario que Dios usara a un hombre, para que el hombre lleno del Espíritu Santo hiciese uso de su propio dialecto para transmitir el mensaje. Por eso es que en la Biblia tenemos dicho, tenemos proverbio, tenemos frase, tenemos refranes, que eran muy conocidos en los tiempos de los profetas, y que ellos podían usar esa frase o ese refrán que era conocido para transmitir el mensaje a la gente que escuchaba el mensaje. Porque quien estaba siendo inspirado era la mente del profeta, no eran las palabras. Las palabras tenían que ser usadas por el profeta, o sea, el profeta tenía que rebuscarse qué metodología iba a usar para transmitir el mensaje. Ejemplo, el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas, saben de que no usó ningún texto bíblico, sino que usó solamente filosofía griega. En Hechos 17,
Porque alguien puede decir, alguien de mente cerrada, el apóstol Pablo es un pagano porque está usando filosofía griega sin usar la Biblia. Hay que predicarles con la Biblia, sí, pero hay que saber explicar las cosas, hermano. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese llegado a Atenas con un pergamino de Isaías? Arrepiéntanse, atenienses, dice Isaías 1:18. ¿Qué hubiesen hecho los atenienses? Este está loco. ¿Quién es Isaías? Nosotros tenemos los manuscritos del dios Zeus. Nosotros no creemos en Isaías, creemos en Zeus, creemos en Apolos y en Júpiter. Así que Pablo usó una táctica. Noten que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que usó? Un método. Les voy a transmitir el mensaje usando su propia literatura y van a creer en el Mesías, en el Dios que ellos no conocen. Noten, no creemos en inspiración de palabras, creemos en inspiración del profeta. ¿Saben, hermanos? Saben de que esto lo podemos aplicar con Elena de White. Muchos indoctos, así les llamo yo, hermano. Yo no tengo pelo en la lengua para decirles ignorantes e indoctos. Son meros indoctos. Miren, Elena de White plagió muchos escritos. ¿Saben qué es plagiar? Robar escritos de otra persona y ponerle mi autoría. Eso se llama plagio. Que alguien escribió algo y yo lo tomo como mío y le pongo mi nombre. Se llama plagiar. Dicen los indoctos, Elena de White plagió muchos escritos. Hasta la cabeza me duele ver tantos ignorantes. Me duele la cabeza, hermanos. Me da un dolor de cabeza. Y tengo que ir a buscar leche cabra para tomar, para volver a reponer las energías. Ver tanta gente ignorante. Hermanos, en los tiempos de Elena de White no existían derechos de autor, pero ella nunca copió las cosas textualmente, sino que ella usaba información y la parafraseaba. Explico. El concepto de una culebra que tenía alas era un concepto que era conocido por muchas culturas paganas. El libro de Enoch. Inclusive las culturas más antiguas que los hebreos, los chinos. ¿Saben de que de los chinos depende eso de que dragones con alas? ¿Saben de que Elena de White habla de culebras con alas? Dice que la serpiente en Génesis al principio no se arrastraba, sino que volaba. Algunos eruditos dicen de que tenía patas y que caminaba. Y que con la entrada del pecado se le quitaron las patas. Pero tiene más sentido, por eso es que hacen los dragones con alas y con patas. Pero tiene más sentido, hermanos, de que la serpiente al principio volaba. Porque cuando con la caída Dios le dijo a la serpiente que se iba a arrastrar. Si siempre se arrastraba no tenía sentido que fuese una maldición o un castigo. El Espíritu profecía dice que la serpiente volaba. Ahora, ¿Elena de White está plagiando información de cultura? No. ¿Me doy a entender, hermano? Elena de White tiene mucho material. Por ejemplo, el libro Conflicto de los Siglos. Es una rica, inclusive si ustedes conocen historia, hermanos, Elena de White tenía una enorme biblioteca en su casa. Era una mujer que leía. Porque la inspiración no se trata de que de repente el profeta, el Espíritu Santo le decía, escribí esto, o ponerle un tilde a esta vocal, se le olvidó un tilde. O sea, el Espíritu Santo no se encargaba de la caligrafía o de la ortografía. Entonces es bien importante que nosotros comprendamos inspiración, el concepto bíblico de inspiración. Elena de White tiene mucha información que otros autores lo habían dicho antes.
Pero eso no significa que Elena de White plagiaba. El libro Conflicto de los Siglos, hermanos, es una recopilación de información bíblica e histórica que se ha demostrado con personas expertas en el área de copyright o de derechos de autor que Elena de White nunca plagió. El contenido de ella no es plagio. Porque esta fue otra acusación de los haters, de acusar a Elena de White de plagiar. Porque esta es otra cosa, hermano. En internet hay esa acusación, que Elena de White plagiaba. ¿Saben cuál es la otra acusación? Que Elena de White era amazona, porque en su tumba hay un obelisco. Otros ignorantes hablando cosas que no saben. Es terrible ver tanta ignorancia, hermano. Ese obelisco en los tiempos de Elena de White no era considerado un símbolo fálico, ni un símbolo masón. En la cultura en esa época de Elena de White, el obelisco era usado como un mojón de los sepulcros. ¿Saben para qué se usa una cruz hoy? ¿Para qué usamos una cruz? Para identificar que ahí hay un cadáver, alguien que murió. En los tiempos de Elena de White así se usaba el obelisco. No tenía una connotación de masonería. Inclusive en el cementerio donde Elena de White está sepultada, todas las tumbas tienen obelisco. Entonces, los ignorantes, ¿qué es lo que van a decir? Todos eran masones. Inclusive la familia de Elena de White dicen de que ellos no fueron quien puso ese obelisco, sino que alguien que la quería mucho, Elena de White. Alguien, porque Elena de White tenía muchos amigos, era querida por muchas personas en su época. Y alguien fue como ¿cómo le podemos llamar ahora? Como un obsequio o algo para darle a una familia a poner ese obelisco, pero no tenía connotación masona. Cada quien ve los símbolos como lo cree. ¿Me doy a entender? Podemos hablar de muchos ejemplos, Entonces, hermanos, lo que trato de decirles es de que los profetas eran inspirados en su mente y ellos podían hacer uso de cualquier información, literatura extrabíblica, literatura bíblica. Elena de White tiene mucha información bíblica y mucha información histórica. Pueden corroborar esto en el Conflicto de los Siglos. Aquí hay mucha historia, pero también hay mucha Biblia. ¿Por qué? Porque eso se trata de la inspiración. Inclusive, un predicador también puede ser usado por el Espíritu Santo a la hora de estar predicando. Y el predicador, en su forma de predicar en el púlpito, puede hacer uso de cualquier literatura, siempre y cuando esa literatura, y esto es bien importante, el Espíritu Santo lo que se encargaba era cuidar de que el mensaje no fuera a distorsionarse, no importando que el profeta hiciera uso de dichos, de fuentes extrabíblicas, de proverbios, de refranes, de adagio, de cualquier cosa. Inclusive los profetas usaban libros históricos. Hay un libro que se llama el libro de Enoc. Tanto Judas como Juan en el Apocalipsis dan muchas referencias al libro de Enoc, un libro que no era inspirado, pero que lo conocían. Entonces, lo que hacía el Espíritu Santo en la mente del profeta, cuidar de que si el profeta usaba algo, que eso que usaba tenía que estar en armonía con el mensaje que quería transmitir para que no se fuese a distorsionar. Yo aquí en el púlpito puedo usar cualquier literatura, siempre y cuando esa literatura o esa fuente que esté usando esté en perfecta armonía con el mensaje. Pregunto, ¿yo puedo usar una cita de Martín Lutero a la hora de estar predicando? ¿Puedo usar una cita de Martín Lutero? Sí. ¿Puedo usar una cita o una referencia o una frase de un autor protestante? Sí. La puedo usar siempre y cuando eso que voy a usar armonice con el tema. ¿Me doy a entender, hermano? Pregunto, ¿yo puedo usar una fuente católica para presentar un tema? Depende qué tipo de literatura. Por ejemplo, cuando los adventistas hablamos del sábado y el domingo, usamos muchas fuentes de Iglesia Católica donde admiten los católicos que el día que se debe de guardar es el sábado. Noten que estoy usando una fuente católica
pero que esa fuente católica esté en perfecta armonía con el tema que estoy predicando. ¿Puedo usar literatura de un pentecostal? Sí. ¿Puedo usar literatura de un jesuita? Sí. Y no cada rato predico aquí y hablo de Malachi Martin, pues. Pero lo que dice Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre es verdad. Malachi Martin dice lo mismo que el conflicto de los siglos. Quien va a gobernar el mundo va a ser el papado. Lo mismo que dice el conflicto de los siglos. Los jesuitas. Entonces, quiero que entendamos bien el concepto de escritura y de inspiración. Los profetas eran inspirados por el Espíritu Santo en su mente. La mente del profeta era que era inspirado, no las letras. El profeta tenía que hacer uso de su propia cultura, de su literatura que conocía. Por ejemplo, si Daniel estuviese hoy vivo en esta época, 2025, ¿cómo hubiese escrito su libro? Usando lenguaje y palabras que conocemos hoy. Por ejemplo, en lugar de decir libros, ¿cómo hubiese dicho Daniel? Dice Daniel, y los libros fueron abiertos. ¿Qué eran los libros en los tiempos de Daniel? Eran pergamino, papiro, rollo. Hoy no usamos rollo, sino que usamos códice. Un códice es esto. En los tiempos de Daniel, un libro era un papiro, un rollo, un pergamino. Pero si Daniel estuviese vivo hoy en nuestra época, 2025, ¿cómo dijera? En lugar de decir libros, ¿qué es lo que dijera? Computadora, tablet. ¿Me entiende? O sea que el profeta tiene que presentar el mensaje para que la gente pueda comprender. ¿Sabe que un hermano me dijo así? Hay hermanos que son fanáticos. Mire, hay fanáticos en la iglesia adventista crónico que no los saca de las casillas. Me dicen, hermano, usted está en apostasía, me dicen. ¿Por qué? Porque no sube con la Biblia al púlpito, sino que sube con su iPad. ¿Cómo me dice? Ya se inventó otra clase de apostasía, le dije. Porque para el hermano, la Biblia es el papel, no es lo que está escrito. Pregunto, ¿qué es la Biblia? ¿El papel o el contenido? ¿Me voy a explicar? Es el contenido. O sea, usted no tiene que criticar a alguien si se sube con una computadora, con un celular o con una tablet a predicar acá. Lo que le interesa a usted de que esa persona le esté citando el texto bíblico. ¿Me doy a entender? O sea, si los profetas estuviesen vivos en nuestra actualidad, usaran nuestra propia cultura. ¿Y cómo se vistieran? Como nos vestimos nosotros. ¿Sí o no, hermano? Porque los profetas escribían de acuerdo a su propia cultura. Claro, cultura hebrea, cultura judía. No estamos hablando de cultura mundana, sino que cultura hebrea, el ambiente en que se escribió la Biblia. Dios inspiraba a los profetas en su mente y el profeta tenía que hacer uso de su propia cultura, literatura, información, fuentes extrabíblicas, dichos, refranes, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya ayudado para que comprendamos qué es el concepto de luz menor y luz mayor. Todos los profetas fueron luz menor que apuntaban a Cristo, la luz mayor. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.